La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches tengan todos, queridos amigos, amigas que nos sintonizan a través de Vida FM 105.3 y aquellos que siguen este programa de manera diferido. Sean todos bienvenidos a Educando en Valores. Estamos con ustedes, Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, siempre agradecido de poder estar contigo y también con cada una de las personas que nos sintoniza. Recuerden que siempre nosotros tratamos de buscar el mejor contenido para ustedes y que estamos en toda plataforma de podcast, así también como esta emisora y también en YouTube en video. Claro que sí, recordarles a todos también que este programa ustedes pueden disfrutarlos desde la comodidad de donde se encuentren, en casa o donde sea, gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación, que son quienes nos mantienen activos en este programa y, como dice Jonathan, llevándoles a ustedes un contenido novedoso cada semana. En esta ocasión vamos a estar conociendo un documento muy importante para toda la Iglesia Católica de nuestro país, de nuestra arquidiócesis. Es el Código de Ética y el tema de esta semana se titula así mismo Protección Sagrada, Código de Ética. Es el código por el que debemos de regirnos en todas nuestras comunidades, en los grupos de jóvenes, también en las escuelas. Es importante conocer este documento y nos acompaña precisamente una experta en el área de la psicología, la doctora Ángela López, quien estuvo trabajando en la comisión que desarrolló este código de ética y que va a estar con nosotros compartiendo todos sus conocimientos. Pero antes vamos a iniciar con nuestra acostumbrada oración. Así es que paso con mi compañero Jonathan para que nos ponga en la presencia del Señor antes de iniciar este programa. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, queremos darte gracias por esta semana que nos has concedido. Queremos, Señor, pedirte perdón por las cosas que no hemos hecho bien y queremos pedirte que este fin de semana y esta semana que inicia sea de bien, de provecho, de bendición para cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Que en la iglesia podamos buscar el bien común, que podamos buscar la ética, que podamos buscar la moral, que podamos también vivir esa ética en la fe y en la esperanza, que podamos ser cada día la iglesia dominicana, la iglesia doméstica, pueda ser un vínculo de amor, de verdad, de dignidad para cada ser humano. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, queridos amigos, estamos de regreso en su espacio Educando en Valores. Gracias a todos
por permanecer en la sintonía con nosotros a través de Vida FM 105.3. También gracias a aquellos que se unen a través de las diferentes plataformas en diferido. Como les habíamos comentado, hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia dentro de la comunidad eclesiástica, dentro de nosotros que hacemos iglesia, y es el Código de Ética, Protocolo para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Es un documento que recientemente se dio a conocer, este documento no solo establece las normas de conducta dentro de la arquidiócesis, sino que también refuerza el compromiso con la integridad, la transparencia y sobre todo la protección de los más vulnerables. Contamos con la presencia de una experta en el tema, quien nos guiará a través del Código de Ética y el protocolo establecidos para garantizar un ambiente seguro y de respeto en nuestras comunidades. Así que vamos a conocer un poquito de ella. En esta entrega nos honra con su presencia la doctora Ángela López, una reconocida experta en educación y psicología con una destacada trayectoria en la prevención del abuso sexual de menores y personas vulnerables. Es doctora en educación por la Universidad de Costa Rica y cuenta con una especialización en prevención del abuso sexual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además, posee formación en psicología educativa y clínica y una profunda experiencia como formadora de laicos y religiosos en el ámbito nacional. Actualmente, la doctora que nos acompaña, le vamos a decir así de cariño, coordina el diplomado en prevención de abuso sexual de la Arquidiócesis de Santo Domingo y ha colaborado activamente con diversas instituciones eclesiales y educativas del país. Su visión integral y compromiso humano hacen de ella una voz fundamental para hablar con claridad, profundidad y esperanza sobre la importancia del Código de Ética que hoy vamos a conocer y la protección de los más vulnerables en nuestra iglesia. Así que nos honra grandemente recibirla en nuestro espacio. Así que bienvenida. Querida Ángela, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchísimas gracias, Blanca. Muy contenta de estar compartiendo este espacio y este tema tan actual y tan necesario. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros en esta entrega de este programa Educando en Valores. Y nosotros realmente este es un tema que nosotros queremos tratar y queremos que la gente se entere de lo que está haciendo la arquidiócesis y lo que está haciendo la iglesia, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en otras latitudes, de que nos estamos poniendo a tono con ciertas preocupaciones que existían en la sociedad, que existían en la iglesia, y nosotros pues le queremos pues dar las gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos iniciar entonces preguntándole si el Código de Ética fuera un superhéroe, ¿cuál sería su superpoder principal? Bueno, el superpoder principal sería poder prevenir el abuso, cualquier tipo de abuso. En este caso estamos hablando específicamente del abuso sexual a menores y personas vulnerables, pero también el abuso de cualquier tipo tiene de fondo un abuso de poder. O sea, el superpoder de este código sería que convirtiéramos al poder del tipo que lo ejerzamos en una herramienta de servicio. Ejercer el poder como servicio y entonces llegaríamos a no abusar, porque el abuso es un mal uso del poder. Y eso que usted nos dice ya iniciando esta conversación suena muy interesante, usar el poder como servicio. Y tiene un gran poder, tienen un gran poder esas palabras que todos en nuestros ámbitos debemos de acoger esas palabras. Aquellos que tienen poder, aún sea con
Por ejemplo, en el caso de los que somos padres, que ejercemos un poder sobre nuestros hijos, tomar eso y acoger esas palabras. Y también en el entorno del trabajo, en el entorno de nuestra iglesia, ver el poder como un servicio, no para abusar de él. De verdad que me llama mucho la atención, esas palabras y ojalá que quienes nos estén escuchando también puedan poner en práctica estos términos. Y una pregunta, ¿cómo nace la idea de desarrollar este código de ética y protocolo dentro de nuestra iglesia y cuál es el propósito principal de este código? Que es bueno que la gente que nos escucha conozca y sepa de primera mano que ese código está disponible para todo aquel que lo quiera tener también. ¿Cómo nace la idea y cuál es el propósito? Bueno, la idea no nace aquí en nuestra arquidiócesis ni en nuestro país. Todas las conferencias episcopales del mundo, de la Iglesia Universal, están mandadas, un mandato pontificio, a tener unas líneas guías de actuación con menores y personas vulnerables. O sea, la Iglesia nos manda que todo el que trabaja con niñas, niños, adolescentes o personas vulnerables tiene que tener un código de actuación, un protocolo de actuación. Y esas líneas guías son universales, son válidas para toda la iglesia en el mundo entero. Este código de ética y protocolo, entonces, se inscribe en esas líneas guías universales. Entonces, nosotros tenemos que hacer aquí el ejercicio que están haciendo y han hecho en todas las diócesis y arquidiócesis del mundo. Nosotros tenemos en el país unas líneas guía que datan del 2016, las cuales ya estamos para revisar y actualizar. Este código de ética, entonces, hacía falta para operativizar, para dar las pautas de cómo poner en práctica estas líneas guía. Entonces, surge la elaboración concreta de este código hace un par de años, menos de 2 años, que la Comisión Arquidiocesana pues se planteó, tenemos que hacer el código de ética porque eso se nos está pidiendo a nivel de iglesia. Entonces nos pusimos a trabajar como comisión y ya al cabo de 2 años, pues ya pudimos publicar en el mes de febrero este código. Pero este es el trabajo de equipo, el trabajo, digamos, de un equipo comprometido con la prevención. Ese equipo es la Comisión Arquidiocesana de Protección al Menor. Entonces trabajamos en esto después de muchas revisiones, después de mucho consultar con canonistas, en fin, y otros expertos, pues sacamos a la luz este trabajo, que es un trabajo de hermanos, es un trabajo que se hizo en un espíritu de sinodalidad. Muy bien, ¿y a quién estará dirigido o a quién está dirigido este código de ética de la arquidiócesis? Este código está dirigido a todo aquella que ofrezca un servicio, que trabaje en el ámbito eclesial. Es decir, está dirigido a sacerdotes, religiosos o diocesanos, a diáconos, a todos los agentes de pastoral de todas las parroquias, también a los centros educativos católicos, a los clubes, a los grupos juveniles, a todo aquel colectivo que tenga involucrado en su accionar niñas, niños y adolescentes. También se refiere el código a personas vulnerables, es decir, personas que por alguna condición, ya sea física, emocional, psicológica, mental, pues sea factible, sea vulnerable de ser abusado.
Entonces, está dirigido a ese gran público. Todo el que se considere cristiano tiene un compromiso con la prevención, tiene un compromiso con la cultura del cuidado, cuidar del otro. Y eso los papas últimos nos lo han remarcado mucho. Cuidar la persona, la dignidad de la persona, la dignidad del cuerpo, cuidar la naturaleza también. Hay encíclicas enteras dedicadas a eso. Laudato Si, hay otros motus propios que tratan sobre cuidar la persona, honrar la persona, porque honrando y cuidando y protegiendo a la persona, se lo estamos haciendo a Jesús. Él mismo lo dijo. Entonces, a ese gran público va dirigido. Según este documento, que vamos a reiterar, que está disponible para que todo aquel que sienta la necesidad de leerlo, de escudriñarlo, de estudiarlo, lo puede obtener. Según este documento, ¿qué se entiende por adulto vulnerable? Un adulto vulnerable es una persona mayor de 18 años, pero que es frágil, es débil por alguna condición física, mental o emocional. Puede ser esa condición permanente o puede ser transitoria. Por ejemplo, una persona adulta vulnerable es un anciano que tiene limitación de movilidad, por ejemplo, o de visión o de audición, o que tiene algún tipo de condición mental o deterioro cognitivo que no le permite abogar por sí mismo, defenderse. Un adulto vulnerable es una mujer, por ejemplo, de 30 años, 40, 25, lo que sea, que está pasando por una situación emocional traumática, una situación de dolor, de sufrimiento, que le impide tomar decisiones apropiadas. Por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, la muerte de un hijo, por ejemplo, qué sé yo, una pérdida de un trabajo. Cualquier situación que le afecte emocionalmente, profundamente, y le impida defenderse, ver con claridad, tomar sus opciones con sano juicio o con serenidad y claridad, eso es un adulto vulnerable. Muy interesante este planteamiento, porque se dan muchas aristas dentro de todo lo que tiene que ver con el tema de las formas de abuso. Y nos gustaría que nos pudiera pues delimitar un poco más cuáles son las formas de abuso que se buscan prevenir dentro del Código de Ética. ¿Cómo no, Jonathan? Hay, como tú dices, muchas formas de abuso. Una forma de abuso es el sexual, por ejemplo, que puede ser un abuso sexual con contacto o sin contacto. Una palabra puede ser abusiva, una palabra soez, una palabra vulgar a una niña, a un niño, a una persona vulnerable. Puede ser por la red, por la web, se puede abusar. Sabemos que hay mucho abuso a través de estos medios tecnológicos y a veces la persona nunca ni siquiera se ha visto ni se va a ver, pero es abuso sexual porque está seduciendo con engaño a una persona. También está el abuso físico, que todos sabemos lo que es, ¿verdad? Es un castigo desproporcionado por una conducta que no amerita una gravedad, un extremo en una acción física contra ese niño, esa niña o ese adolescente o esa persona vulnerable. También una forma de abuso es la negligencia. Un papá que no manda a sus hijos a la escuela, unos padres que no alimentan a sus hijos adecuadamente
que no los educan adecuadamente, que no los asean adecuadamente a un niño, digamos, que no tiene edad para cuidar de sí mismo, ¿verdad? Eso es abuso también. Bueno, por lo que estamos aprendiendo en este conversatorio con Ángela López, hay muchas formas de abuso y a veces se puede caer en algunos de ellos, incluso sin uno darse cuenta. Por eso es importante esta conversación que estamos sosteniendo sobre el Código de Ética, Protocolo para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Y como bien explica el documento, vulnerables no solamente son los adultos, también están los niños, niños que por su inocencia, por ejemplo, son muy cariñosos y no ven quizás la maldad en el ser humano, no ven la maldad en los adultos que quizás tengan algún tipo de trastorno. Y entonces al ser tan cariñosos se acercan, abrazan, y aquí se da el contacto físico. ¿Qué establece el código sobre el contacto físico con menores específicamente? ¿Cómo no? Mira, el código establece que no son permitidos los contactos físicos con menores. Esto no quiere decir que tú tienes que quedarte a 100 metros de un niño y no acercarte, un profesor a su alumno, a un niño, etcétera, un catequista. No. Hay toques que no son sanos, hay toques que no son apropiados. No quiere decir que todos los toques son apropiados, pero el código establece que hay que mantener una distancia prudente, distancia en el sentido literal, ¿verdad? Físico, pero también en sentido figurado. O sea, no es que tú no le des un abrazo a un niño un día y que tú le des una palmadita en la espalda y lo felicites y tal. Todo eso depende de la edad también del niño y del tipo de toque y de quienes estén ahí. Si tú aprovechas para tocar a un niño cuando están solos o trancados en tu oficina o en la sacristía o en un aula donde no hay más nadie, entonces eso no está apropiado. No está aprobado en el código que se tenga toques físicos con los niños. Sobre todo si no hay más adultos presentes. Si el niño no le gusta este toque y no quiere, ven, dame un abrazo, ven, dame un beso. Si el niño te dice que no, pues no, eso hay que respetarlo. Porque los niños, aunque no tienen el razonamiento desarrollado suficientemente como para discernir, y por su inocencia, como tú dijiste anteriormente, Blanca, pues no ven la malicia del adulto o la intención del adulto. Los niños sí sienten y sí son perceptivos. Ellos se dan cuenta, si no les gusta una cosa, dicen que no, porque son muy auténticos y muy, muy francos y abiertos. Entonces, pues si el niño te dice que no, es porque no le gusta, porque no quiere, porque no se siente cómodo. Entonces, en sentido general, no está bien el toque con los niños, con los adultos vulnerables tampoco, o con los adolescentes. Hay una serie de regulaciones ahí en el código que sería muy extenso ahora leer, pero está bien detallado lo que se permite y lo que no se permite, sobre todo en paseos, en excursiones escolares, en paseos de la iglesia, de la catequesis, etcétera. Por ejemplo, una cosa que antes no se veía como algo peligroso, ahora está especificado en el código que no se debe hacer. ¿Qué es? Por ejemplo, que un diácono, un catequista, cualquier agente de pastoral o un sacerdote monte en su camioneta o en su vehículo a un niño y salga con él.
a predicar a otra parroquia, a otra localidad, a otro campo para hacer un apostolado. Debe de ir más de una persona, no un agente de pastoral solo o un profesor solo con un niño en un vehículo. Aún sea acólito, asistente o ayudante del servidor del altar y esas cosas. No pueden ir solo. Exactamente, no puede ir solo. Y en torno al uso de las redes sociales, ¿cuáles son las normas que establece el uso de las redes sociales por parte del personal y los agentes de pastoral en estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día? Sí, afortunadamente en el código también se prevén este asunto de las redes sociales, porque sabemos que las redes tienen un potencial muy bueno, ¿verdad? Muy positivo para educar, para formar, pero también lo contrario, dependiendo del uso. Entonces está previsto, por ejemplo, que las redes sociales no deben de ser usadas, por ejemplo, entre catequista y catequizado, profesor y alumno. No tiene por qué tener tú el contacto personal de ese niño o ese adolescente. ¿Sí? Una cosa es que haya un grupo de WhatsApp, como se usa, del curso, por ejemplo, y por ahí se mandan los mensajes. Pero ya si el profesor o la profesora te pide y te manda mensaje y te pide tu contacto y se comunican ustedes dos individualmente, eso no está permitido. No se supone que eso se dé, porque la relación profesor-alumno, catequista catequizando, sacerdote feligrés, no es personal. Es, por ejemplo, ministerial en los últimos casos, o es profesional en el caso de profesor y alumnos. No es una amistad. Un profesor no tiene los intereses de un alumno, de un adolescente o de un niño. Un profesor de quién o profesora de quién se supone que sea amigo de otro profesor o de otro adulto cualquiera, pero no un niño. Porque los intereses, las actividades, lo que hace y le gusta y en la etapa evolutiva que está ese niño, ese adolescente, no es la del profesor. Entonces, ¿qué van a compartir? A lo mejor alguien puede decir, sí, pueden compartir esto, lo otro. Ah, pues sí, muy bien, pero compártanlo en el grupo, compártanlo delante de otros terceros apropiadamente, no privadamente por las redes. Subir fotos, subir mensajes y todas esas cosas, tampoco. Sí, y el código prevé eso. Si se quiere y se necesita, por necesidad, decimos, tener el contacto de ese niño, ese adolescente, eso tiene que ser con autorización de los padres. Los padres tienen que saberlo y tienen que autorizar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si pasa algo, los padres tienen derecho a reclamar y a demandar, por ejemplo. Y en el caso de que ocurra algo, como de hecho ya ha ocurrido y la iglesia ha actuado en esos casos, ¿cuál es el procedimiento a seguir si se descubre algún tipo de abuso con un menor o con un adulto vulnerable? ¿Qué hay que hacer? Tanto la persona que es abusada como alguien, un tercero que se entere, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? Sí, el procedimiento está establecido que cuando se tiene noticia de que algo ha pasado, se debe de tomar esa información, se debe de anotar, escribir
exactamente lo que la persona ha dicho, sin interpretación, sin agregar nada. La persona que toma la denuncia o la querella o la información, escribe y entonces pasa esa información al superior inmediato. Por ejemplo, si la denuncia es de un sacerdote, entonces al obispo se le pasa esa querella. Si es de un catequista, por ejemplo, una catequista, eso debe de escalar hacia el sacerdote, y el sacerdote a su vez entonces escala más arriba. Pero en primer lugar, cuando se recibe la denuncia, se le debe de hacer llegar la denuncia a la comisión. Cada diócesis, y esta arquidiócesis también, tiene una comisión para eso. Si se ha determinado que la denuncia es verosímil, o sea, que tiene base, que puede ser cierta, porque a veces hay denuncias que resulta que no son ciertas después que se investiga. Entonces, si es verosímil, entonces se pasa a la comisión. Y esta información se tiene que mantener, esa persona que denuncia se debe de mantener informada de que se presentó más arriba la denuncia y de cómo se va tramitando. ¿Okay? Después, si se confirma, si la comisión confirma que la denuncia es verosímil, o sea que hay posibilidad de que sea cierta, entonces el arzobispo decreta, manda el inicio de una investigación previa, se llama en el derecho canónico, una investigación previa. Si el sacerdote, si se trata de un sacerdote y el sacerdote no es diocesano, sino que es religioso, entonces el superior del sacerdote es el que empieza la investigación, ¿okay? La investigación previa. También al arzobispo o al superior le corresponde comunicar a través de un delegado a los padres o tutores de la presunta víctima que eso fue denunciado y que ellos tienen derecho a presentar una querella ante las autoridades civiles y a tomar medidas para resguardar a las personas afectadas. Y también a la comunidad eclesial, ¿verdad? También se le informa que tienen derecho y tienen opción a tener un acompañamiento psicológico y espiritual. Entonces, hay que acompañar a esa persona. Y en ese sentido, ¿cuáles medidas se toman para proteger a las víctimas durante ese proceso de denuncia? Bueno, una de las medidas, porque hay tipos de medidas, hay medidas cautelares y hay medidas disciplinarias, ¿verdad? Pero una de las medidas para protegerla es, primero, escucharla, creerle a la víctima, ofrecerle ayuda psicológica o ayuda espiritual, no publicar su nombre, porque eso queda bajo confidencialidad, no publicar su nombre. Y entonces, esa es una de las estrategias para proteger a la víctima. También, si se llega a una medida cautelar, entonces ya se le prohíbe a la persona acusada, se le prohíbe el contacto con esa persona y con otras personas. Por ejemplo, es un diácono, es un sacerdote, pues mientras dura la investigación, cesa temporalmente en su ministerio, no puede celebrar misa, no puede, acompañar el grupo juvenil, se acompaña el grupo juvenil, etc. Esa es una manera de proteger a la víctima.
Supongamos que es en un centro educativo. Bueno, pues se le prohíbe, se le restringe la presencia en el área de trabajo a la persona. Si es un profesor, digamos un profesor de un colegio, una institución católica, bueno, el profesor entra en un periodo de suspensión, mientras tanto, en lo que la investigación avanza, ¿verdad? Entonces, si es un sacerdote, bueno, pues si se le aplica una medida cautelar, pues cesa en el ministerio o se le imponen cualquiera otras medidas que el superior o el obispo considere pertinente. A veces, pues le asignan un acompañante espiritual, lo envían a una casa de retiro para reflexión, para un tiempo de oración, de silencio y poder trabajar algunos temas que sean temas no resueltos y que habrían podido influir en esa conducta delictiva en la que haya incurrido o presuntamente incurrido. Bueno, darle la bienvenida a aquellos que se unen a esta hora con nosotros. Estamos en tu programa Educando en Valores, hoy hablando con Ángela López, quien es psicóloga y ha trabajado de cerca en la creación del Código de Ética, Protocolo para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Arquidiócesis de Santo Domingo, un documento que está orientado precisamente para eso, para evitar situaciones incómodas de abuso en nuestras iglesias y también en nuestras escuelas. Todo aquel que tiene contacto con niños y con personas vulnerables debe de conocer este código, debe de manejarlo porque este código precisamente viene para eso, para poner un poco de orden y que situaciones tristes que hemos vivido a lo largo de la historia de nuestra iglesia que no se sigan dando, porque un abuso afecta no solamente a quien lo sufre, sino a su familia, afecta a toda la sociedad, afecta a la comunidad en la iglesia, en la escuela, y esas situaciones hay que evitarlas. ¿Hay sanciones fuertes? ¿Cuál puede ser para una persona que viole este código una sanción fuerte o qué repercusión puede tener para una persona que cometa algún tipo de abuso o que viole este código de ética? Bueno, está establecido aquí en el código, como acabo de decir, hay medidas disciplinarias y hay medidas cautelares. Las medidas cautelares son las medidas ya más que se aplican durante la investigación en curso, ¿verdad? Como les dije, prohibición del contacto con la víctima supuesta, ¿verdad? O sus familiares, la suspensión laboral, si es una persona que trabaja en una institución católica, la prohibición o la restricción de hacerse presente en el área de trabajo. Si es sacerdote, pues se desvincula temporalmente del ministerio y definitivamente si se comprueba el delito, porque estemos claros, esto no es solamente un pecado que tú te confiesas, te arrepientes y ahí quedó, Dios es misericordioso. No, es un delito también. Entonces la justicia civil no acepta el que yo me arrepiento y pido perdón. Hay unas leyes en nuestro país, está la ley 13603 que se refiere a el Código del Menor, niños y adolescentes, y eso está previsto ahí. También se puede tomar cualquier otra medida que se entienda apropiada y oportuna. Esa decisión la toma el arzobispo, en este caso nuestro, de la arquidiócesis, pero puede ser el obispo si es en una diócesis, y también el dicasterio para la doctrina de la fe, porque si al caso se le da curso hacia Roma, porque se probó que en la investigación que el sacerdote sí incurrió
en el abuso, entonces eso se le da curso al Dicasterio de la Doctrina de la Fe en Roma, que son ellos quienes toman la medida de entonces desvincular al clérigo de su ministerio. Hay medidas disciplinarias también que son, digamos, más leves, por ejemplo, la amonestación escrita, una suspensión laboral, una desvinculación, son medidas como más leves. Muy bien. Esto realmente prueba el compromiso que tiene la Iglesia para poder resolver todos estos aspectos que tienen que ver con estos abusos que se pueden presentar o estos presuntos abusos que se pueden presentar. Pero hay algo que me llama o nos llama la atención. Ya sabemos que está contemplado cuáles son los pasos a dar una vez dada una denuncia, o también para evitar que esto llegue a darse en cuanto a lo que es el comportamiento, la conducta que se debe dirigir en los diferentes ámbitos. Pero también nos cuestiona un poco el cómo se está trabajando la parte formativa, dado que muchas veces hay cuestiones que se dan simplemente porque en el proceso de cercanía, incluso el mismo adulto a veces tiene muchos asuntos, como usted decía, sin resolver, que problemas de afectividad, problemas personales, problemas que están ocurriendo tal vez en el momento, y pues la persona por algún asunto de índole psicológico, de problema personal, el cual está atravesando o no lo ha resuelto en su vida, pues ha llegado al punto, o llega a un punto de también confundirse ciertas cosas y tomar un camino equivocado, planteémoslo así, y que puede esto llevar también a que pueda pues violarse las medidas que se quieren enfrentar en el código. Hay una formación que se está dando tanto a nivel eclesiástico como también a nivel de las escuelas y otro tipo de actividades o de grupos que maneja la Iglesia dentro del entorno que tiene que ver con este código. Sí, yo creo que hay mucha esperanza en ese sentido, porque cada vez la gente toma más conciencia de la importancia de la prevención, ¿verdad? Nosotros no tenemos mucha cultura de prevención en ningún ámbito, en el de salud tampoco. Entonces, pero en esto es lo mismo, pero en los últimos tiempos, con casos que se han dado lamentabilísimos, emblemáticos en nuestro país y en el mundo, yo creo que la gente ha ido abriendo los ojos y es motivo de mucha esperanza que hay muchos proyectos y programas, por ejemplo, en las escuelas de trabajar educación para el amor, teología del cuerpo, que es un gran regalo que nos dejó el Papa Juan Pablo II. Y sé que en las escuelas católicas pues se trabaja mucho también a nivel de fortalecer la autoestima, la educación emocional, y todo eso contribuye para que la persona se haga dueño de sí, se empodere de su cuerpo y de su persona y aprenda a decir no. Y eso es un elemento de prevención muy grande. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en la arquidiócesis es formar, porque la formación y la información son los primeros pasos de la prevención. Entonces, estamos ofreciendo desde hace ya más de 2 años un curso en prevención de abuso sexual de personas, de menores y personas vulnerables, en convenio con la Universidad Gregoriana de Roma. Es un curso muy serio que la universidad ofrece en muchos idiomas, en muchas partes del mundo. Es un curso híbrido y bueno, lo han estado haciendo acá agentes de pastoral, psicólogos, orientadores, sacerdotes, en fin. Ahora mismo en mayo comenzamos un curso que tiene también su grupo y así
vamos formando, vamos alertando, sensibilizando, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un motivo de esperanza. La otra cosa que hemos estado haciendo para formar y para informar y divulgar este código son una serie de encuentros formativos con el clero diocesano y religioso de las vicarías pastorales de la arquidiócesis. Así que ya llevamos 6 o 7 encuentros de ese tipo y realmente yo creo que va a tener esto muy buen resultado. Después de esa serie de encuentros formativos, pues se hará lo mismo en las parroquias para que todo esto vaya también calando a lo interno de la parroquia, porque como dijo Blanca hace un ratito, no podemos pensar solamente en las víctimas directas del abuso, porque existen lo que se llama víctima secundaria. La víctima secundaria es la familia, la parroquia, los compañeritos de ese niño que fue abusado, o esa niña o ese adolescente, son víctimas secundarias. Igual los sufren, traumatiza también. Entonces, hay que llevar a las familias esto también, a la escuela. Los padres tienen que escuchar todo esto y conocer este código, porque nosotros somos una cultura de mucha apertura, de mucho cariño, muy expresiva afectivamente, emocionalmente. Entonces muchas veces pecamos de ingenuidad y a los padres hay que educarlos para que ellos protejan a sus hijos, porque nadie les dio ninguna clase para ser buenos padres, ni padres protectores. Aprendieron a ser padres por ensayo y error o lo que vieron a sus propios padres. Entonces nosotros tenemos que cuidar esto. Así que tenemos que trabajar la educación desde la escuela, desde la familia y desde la iglesia, que son las 3 instituciones sociales que construyen como sujeto a las personas. Así que esto me parece muy pertinente y muy importante que desde la pastoral educativa ustedes tengan este programa para divulgar todo este tipo de cosas, porque la educación va más allá de la escuela. La educación, todos sabemos que va a la comunidad. Igual como la comunidad va a la escuela para aprender, pues la escuela tiene que ir a la comunidad para aprender de la comunidad también y para enseñar. Ángela, una pregunta. ¿Dónde puede adquirirse el código, ya sea para descargar o de manera física, para que la familia pueda obtenerlo y pueda también ayudar a que se pueda aplicar de manera correcta este código, para que estén enterados y puedan tenerlos ahí a la mano? Así como no. El código lo pueden adquirir en la Vicaría Pastoral Familia y Vida, en el Arzobispado de Santo Domingo y también en la Vicaría del Clero, en el Arzobispado. De manera virtual está colgado en la página del CELAM, que pueden poner en el buscador CELAM, terminado en m.org. Y ahí está también colgado. Ojalá que todos se interesaran en tener el código. Padres, educadores, agentes de pastoral, ojalá que sí, que todos pudieran tenerlo. También usted nos hablaba hace un par de preguntas atrás sobre una comisión para la cultura del cuidado. ¿Cuál es el papel que juega esta comisión? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta comisión? Son varias comisiones. Cada diócesis debe tener su comisión. En la arquidiócesis tenemos la comisión formada y tenemos a nivel nacional la comisión nacional, porque tiene que haber una comisión nacional y comisiones diocesanas. Las comisiones diocesanas asesoran al obispo en materia de prevención de abuso. Así, en líneas generales, eso es lo que hace la comisión. También recibe la noticia de las denuncias de casos de abuso, discute y se plantea y discierne sobre
la credibilidad sobre si es una denuncia que tiene algún fundamento, si es verosímil o no, y entonces asesora al obispo, en este caso al arzobispo, que es quien tiene que dar los pasos y tomar medidas. La Comisión Nacional lo que hace es acompañar, asesorar, formar, crear un sistema de prevención para todas las diócesis del país, ¿verdad? Para asesorar, acompañar, formar y ayudar a que se implemente los códigos de ética y de actuación en las diferentes diócesis. Bien, algo interesante que creo que es bueno volver a insistir en esto, o a las personas que se integraron tarde, que puedan saber cómo se asegura la Arquidiócesis de Santo Domingo el cumplimiento de las leyes civiles de protección al menor y o adultos vulnerables en lo que tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia de nuestra arquidiócesis. Cómo las personas pueden estar seguras de que esto va a seguir caminando como debe en su debido proceso. Bueno, a la iglesia le toca actuar cuando recibe las denuncias, ¿verdad? Si es denuncia de un clérigo, de un agente pastoral o de una persona en el ámbito eclesial, tiene que darle curso y le da. Y tiene el deber de aconsejar, sugerir a la persona que hace la denuncia de que vaya a la instancia civil, o sea, a la fiscalía de niñas, niños y adolescentes, a hacer la denuncia, porque la propia iglesia no necesariamente es la que tiene que hacer. Si va un padre y dice, me violaron mi hija o abusaron de mi hija o de mi hijo, pues si es dentro del ámbito eclesial, la iglesia tiene que actuar, pero además se tiene que denunciar civilmente, porque la iglesia no interviene en el ámbito de lo civil, igual que lo civil no interviene en el ámbito eclesial. Ahora, ha habido una excelente colaboración hasta ahora entre el Ministerio Público y la arquidiócesis en este ámbito, y hemos colaborado, y ellos, cuando hemos solicitado su intervención, pues muy diligentemente han actuado, y estamos en colaboración, Bueno, nos gustaría también saber, Ángela, de qué manera este código de ética y protocolo promueven una cultura de prevención y cuidado. Sí, justamente todo el código de ética y el protocolo está dirigido a promover la cultura del cuidado, porque la cultura del cuidado va más allá de la prevención y de la protección. La cultura del cuidado es un concepto que se ha integrado en los últimos par de años, 2 o 3 años, a todo este vocabulario de prevención, porque se quiere ir más allá que solamente proteger y prevenir, que ya es bastante, que ya es muy bueno. Pero con cultura del cuidado lo que queremos es que todo el hacer, que todo el modo de hacer y de ser y de actuar y de pensar la vida, la persona, sea dirigido a cuidar, sea dirigida a honrar su dignidad como persona y como hijo de Dios. Quiere decir que no es solamente que no se abuse de los niños, está bien, eso es el objetivo, pero además que se les respete en todos los sentidos, que una serie de cosas. O sea, lo de cultura del cuidado lo que apunta es a un modo de relacionarse de manera distinta, es a unas dinámicas interpersonales, unas dinámicas de relación diferentes a como hasta ahora nos hemos estado relacionando. Que yo tengo el poder y yo hago contigo lo que yo quiera, o yo te manipulo,
O yo, si tú no accedes a lo que yo te pido, yo te cancelo del trabajo. Un modo de relacionarse distinto. Un modo de relacionarse que yo cuido de ti y tú cuidas de mí. Y todos cuidamos de todo. Es el cuidado de la persona y el cuidado de la naturaleza. Es una cultura del cuidado. Va más allá de la protección y de la prevención. Si viviéramos y pudiéramos construir e instalar una cultura del cuidado, no tendríamos que hacer estas cosas, estas acciones de prevención y de protección, porque sería automático. Pero claro, como eso es lo ideal, pero no lo real, pues vamos trabajando en protección, vamos trabajando en prevención, mientras fortalecemos la cultura del cuidado. Muy bien, y ya vamos terminando el programa y nos gustaría saber cómo pueden los feligreses y la comunidad en general contribuir en la implementación y el cumplimiento de este código, dado que ya hemos hablado de la iglesia, de las parroquias, pero entonces ya el ciudadano de a pie, ¿cómo puede contribuir a la implementación y al cumplimiento del código? Bueno, lo primero es conocer el código. Conocerlo, porque si no lo conoce, no lo puede implementar, no lo puede hacer. En segundo lugar, aplicar lo que dice en el código. Ahí está clarito qué es permitido, qué no, qué es apropiado, qué no, en los distintos ámbitos y distintos momentos. Y en tercer lugar, puede consultar sobre cualquier duda que pueda surgir sobre cómo actuar en determinadas situaciones. ¿Consultar a quién? A su comisión de prevención de la diócesis o de la arquidiócesis. Entonces, creo que también formándose, hay cursos, hay talleres que se están llevando a las parroquias y a los distintos movimientos laicales. Entonces, participar de todo esto es comprometerse con el código. Recordar también que todo ciudadano responsable tiene la responsabilidad moral de denunciar cualquier caso que conozca de abuso o sospecha. Cualquier sospecha fundada de abuso debe de denunciarla. Eso es un deber moral de cualquier ciudadano común y corriente. Pero cuando hablamos de un cristiano, un católico, entonces con mucha más razón, porque eso tiene un fundamento evangélico. La prevención y la protección de menores es como la ternura del evangelio, la expresión tierna del evangelio. Fíjate que Jesús, en una época que los niños no contaban para nada, ni servían para nada, ni eran apreciados para nada, Jesús puso a los niños en el centro. Y fue más allá, dijo que para entrar en el reino de los cielos teníamos que hacernos como ellos. De manera que tenemos como cristianos ese deber de denunciar, de estar alertas, de estar atentos, de abrir los ojos, no ser ingenuos. No ser prejuiciados y creernos todo es abuso, no me puedo acercar, entonces no puedo hacerle un cariñito al niño. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una conducta sospechosa. Entonces no seamos ingenuos, pero tampoco prejuiciados. Pero sí tenemos como cristianos ese deber. Y precisamente ahí es que radica la importancia de conocer este documento, como bien decía Ángela en un momento. Conocer este código nos va a ayudar a saber cuándo debemos ponernos en alerta, cuando vemos una conducta inapropiada, una conducta que no va con los lineamientos y las directrices de nuestra iglesia y desde el comportamiento de la convivencia pública, y cuándo entonces podemos dejar que los niños compartan y convivan, porque eso es parte de la sociedad. Por ejemplo, que los niños puedan hacer vida social con los adultos también y con los demás
en la iglesia, en la escuela. Entonces, conocer este documento nos va a llevar precisamente a saber cuándo sí y cuándo no, cuándo alertar y cuándo verlo como una conducta normal. Ya para cerrar el programa, Ángela, nos gustaría saber si hay algún mensaje, algún resumen que quiera compartir con nuestra audiencia sobre la importancia de este código de ética y protocolo. Un mensaje de cierre que nos quede en el corazón a todos. Gracias, Blanca. Mira, me gustaría exhortar ustedes que son pastoral educativa, pero en general me gustaría exhortar a la gente que no le tenga miedo a este tema, porque a lo que tememos, eso nos domina y nosotros tenemos que manejar este tema para poder actuar apropiadamente. Conozcan el código, conozcan todo lo referido a la prevención de abuso y a la protección de menores, y entonces nosotros podemos ofrecer un servicio útil y que proteja a los niños del trauma de toda la vida de este flagelo del abuso. No le tengan miedo, trátenlo en los colegios, en los centros educativos, en las parroquias. Háblenle a los niños de estos, que los niños y los adolescentes muchas veces tienen acceso a contenidos muy peligrosos y muy dañinos. Entonces, esto no es dañino ni es peligroso. Háblenle del código, que eso es una herramienta para ellos mismos protegerse. Entonces, tengamos esperanza. Ese sería mi mensaje final. No desfallezcamos en este intento de proteger, de prevenir, de hacer de nuestra cultura una cultura del cuidado. Porque, como decía San Pablo a los Corintios, si un miembro sufre, todos sufren con él. Entonces vamos entre todos a cuidarnos y a protegernos, con la esperanza siempre puesta en Jesús, que tanto amó y protegió a los niños. Amén, amén. Gracias, Ángela, por estar con nosotros en esta entrega de este programa tan interesante sobre este código que esperamos sea una gran bendición para nuestra iglesia y también nos pueda ayudar a prevenir más hechos que lamentar, y sobre todo que nos pueda también llevar de la mano para que podamos tener una conducta cada día más adecuada a los tiempos que vivimos, a las situaciones en las cuales van cambiando, y podemos estar más seguros en este equilibrio que buscamos en la vida. Bueno, ¿sí? Uh-huh. Muchas gracias también a ustedes, Blanca y Jonathan. Un placer. Encantadísimos de tenerla con nosotros y esperando que en otro momento pueda acompañarnos con otro tema también, como vimos en la presentación de su perfil, que es bastante amplio, maneja muchos temas. Entonces, quedamos a la orden también para tratar otros temas más adelante. Bueno, despedimos a Ángela y con ella también despedimos nuestro espacio, esperando que ustedes hayan aprendido bastante y que nos encontremos nuevamente la próxima semana en otra entrega de su programa Educando en Valores. Hasta la próxima, bendiciones. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.